Algunos ya entienden por qué le pusimos a esta serie como nombre Supervisión Requerida. Requerida. A los hijos a veces hay que supervisarlos y no es una opción, es una necesidad. Amigos, gracias por acompañarnos hoy en esta segunda parte de la serie Supervisión Requerida. Espero que tú no hayas tenido o vivido una experiencia similar a esa que viste ahora mismo en el video. Pero iniciamos esta serie hace exactamente una semana con la intención de abordar un tema que creemos que es extraordinariamente relevante para la inmensa mayoría de nosotros, porque es una serie en la que nos hemos propuesto hablar de paternidad. Es una serie súper práctica. Decía yo la semana pasada que no solamente es una serie para padres, no lo mencioné la semana pasada, pero eso es una serie también para abuelos. Hoy en día, probablemente como en ninguna generación anterior, los abuelos están involucrados en la crianza activamente de sus nietos, ya no de sus hijos, sino de sus nietos. Así que son principios y muy buenas prácticas las que hemos decidido abordar desde una perspectiva bíblica, obviamente, pero súper aplicables estos principios. La semana pasada fue apenas una introducción y decía yo que abordaríamos tres grandes principios a modo de preguntas, tres grandes relaciones. Hoy comenzaremos con la primera de ellas y los siguientes domingos terminaremos con las otras dos. Para comenzar, mientras yo preparaba ese mensaje, volví a revisar algunas estadísticas de del tiempo, el dinero, el esfuerzo que invierten algunos grupos de personas, especialmente profesionistas de una u otra área, empresas incluso, que pretenden ganar influencia y ser una voz entonces en la vida de nuestros hijos. Y recientemente volví, te repito, a hacer ese ejercicio y recopilé unos datos que quiero ponértelos así como para ilustrar la necesidad que tenemos tú y yo de prepararnos, y como iglesia y como padres, como adultos significativos en la vida de las nuevas generaciones, invertir tiempo, esfuerzo y recursos. Mira esto conmigo en la pantalla. Apenas 3 grupos de personas: pediatras, maestros y en este caso empresas dedicadas a la industria del entretenimiento infantil, juegos, juguetes. Mira lo que toma en promedio a un pediatra en tiempo y dinero antes de dar su primer consulta. Un pediatra tiene que estudiar a lo largo aproximadamente 12 años e invertir aproximadamente en su formación profesional más o menos $1 millón de pesos mexicanos antes de dar su primer consulta. Todo con la intención de influenciar, en este caso, en la salud y ser una voz influyente en la salud de tus hijos, preventivamente, correctivamente, ¿sí? Por otra parte, un maestro promedio en México debe estudiar acerca del desarrollo infantil, de adolescentes y de la psicopedagogía, más o menos una cantidad aproximada de 5,000 horas antes de dar su primer clase. Eso es un chorro de tiempo, un chorro de dinero. Y finalmente, esta empresa, no hablo de todas las empresas de juguetes, esta empresa que quiere ganar influencia en la vida de nuestros hijos, especialmente cuando se trata de entretenimiento, juegos, ¿sí? Solo Mattel, que es la gran fabricante de Barbie, por ejemplo, y un montón de otros juguetes, Mattel invirtió el año pasado, 2018, solamente el año pasado, más de $500 millones americanos en mercadeo. Todo con la intención de ganar el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu nieto, de tu sobrino. Todo con la intención de ganar el corazón de las nuevas generaciones, especialmente los más pequeños. El punto es, toma un montón de tiempo, esfuerzo y dinero crecer y ejercer influencia en las nuevas generaciones. Y esa gente lo sabe. Quien está tratando de ganar influencia en la vida de las nuevas generaciones sabe que tiene que invertir un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, un montón de dinero. Lo saben los maestros, lo saben los fabricantes de juguetes, lo saben los pediatras. Y debería eso ser cierto para cada iglesia que pretenda ser una opción y diseñar programas atractivos para el desarrollo espiritual de las nuevas generaciones. Debería ser eso caer en la categoría de requerimiento, preparación, tiempo, esfuerzo, dinero para poder ejercer influencia en la vida de las nuevas generaciones. De otra manera,
no lo vamos a poder lograr. Y no solamente debería ser cierto para la iglesia, en este caso estamos nosotros comprometidos, y por eso es que hemos decidido hacer esta serie, y por eso los programas que tenemos, y por eso los entrenamientos. Probablemente las áreas de nuestra iglesia y de cada uno de nuestros campos que mayor cantidad de entrenamiento reciben son las que están trabajando con niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, estudiantes en general. Y eso no debería ser distinto para nosotros como padres. Es decir, yo no pretendo decir que tú y yo debemos invertir esa cantidad de tiempo, dinero, esfuerzo. Algunas veces invertimos mucho más que eso. Pero el punto es ser intencionales, porque si queremos crecer en influencia en la vida de nuestros hijos y las nuevas generaciones, necesitamos inversión. Inversión de tiempo, esfuerzo y dinero. A mí me encanta cómo lo dice un autor de quien hemos abrazado buena parte de la filosofía de trabajo que tenemos en lo que nosotros aquí en Vidaín llamamos Ministerio de Familia. El Ministerio de Familia está compuesto por un grupo de voluntarios extraordinarios que dirigen y atienden a bebés desde semanas de nacidos hasta universitarios, separados lógicamente de acuerdo a la etapa escolar en la que se encuentran. Bebés por un lado, luego niños de maternal, luego niños de kinder, luego primaria, luego secundaria, luego prepa y luego universitarios. Cada uno de ellos, esos grupos, tiene un ambiente diseñado, pensado y dirigido por personas que están constantemente capacitándose. El autor de quien hemos aprendido buena parte, te repito, de la filosofía que utilizamos en esos ambientes aquí en Vidaín y en nuestros campus es un hombre llamado Reggie Joiner. Reggie Joiner dice acerca de la inversión y la necesidad de inversión de tiempo, esfuerzo y recursos para ganar influencia en las nuevas generaciones lo siguiente, léelo conmigo. Dice él, tienes que hacer una inversión continua para aprender acerca de la niñez y la adolescencia si es que en verdad quieres mantener una influencia consistente con tus hijos. Si quieres, y todos queremos esto, ¿no es cierto? Como padres, como abuelos, como adultos significativos, como maestros, todos queremos una influencia consistente en las nuevas generaciones, especialmente si son tuyos. Para eso es necesario, es imprescindible hacer una inversión continua. ¿Por qué? Porque eso te pone a ti y a mí en una ventaja. Hay demasiadas voces alrededor, hay demasiado ocurriendo, demasiadas distracciones, en ocasiones demasiadas amenazas que pueden desviar el rumbo de la vida de nuestros hijos al punto de perderlos y extraviarlos o extraviarse, y nosotros ver eso ocurrir con impotencia. Prepararte, invertir constantemente, esto que hacemos en esta serie forma parte, es un ejercicio y forma parte como un ejemplo de esa inversión constante. Es imprescindible para ponernos en una posición de ventaja. Si no, lo contrario también es cierto, estaremos en una posición de desventaja. Y nos ayuda al mismo tiempo a enfocarnos en aquello que hace la diferencia en la vida de nuestros hijos, realmente cuando se trata de su vida adulta. ¿Recuerdas la semana pasada, si estuviste aquí, yo decía, nuestro éxito como padres se mide en los siguientes términos: en cuán capaces somos de equipar a nuestros hijos con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito. Te voy a repetir eso. El éxito en la paternidad, en nuestra opinión, se mide en cuán capaces, cuán hábiles son los padres, una mamá, un papá, ¿verdad?, en equipar a sus hijos con lo que necesitan para enfrentar la adultez con éxito. Invertir constantemente en tu desarrollo, preparación, tiempo, esfuerzo, recursos, aliarte con la gente correcta, construir sabiduría, es lo que te da la ventaja y te permite enfocarte en aquello que realmente hará la diferencia en el futuro de tus hijos, y por lo tanto les ayudarán a vivir una vida extraordinariamente satisfactoria. Ahora, en la medida en que transcurre el tiempo, la semana pasada lo decíamos, en la medida en que pasa el tiempo, tú y yo perdemos control y lo que nos queda es crecer en influencia. Déjame repetirte eso, lo vamos a ver en semanas posteriores de la serie, pero en la medida en que transcurre el tiempo, tú al principio y yo al principio, cuando nuestros hijos son muy chiquitos, lideramos, los criamos desde una posición, la posición de papá. Aquí se hace lo que yo digo, ¿por qué? Porque yo soy el papá. Pero en la medida en que pasa el tiempo, eso va menguando y no hay que hacer nada para que eso mengue. Nuestros hijos crecen, desarrollan criterios, se distancian de nosotros emocionalmente en la adolescencia, nos desafían, comparan, contrastan lo que ven con lo que quieren ser, y ya no somos más esa voz de influencia.
Lo que tú y yo, en ocasiones, con lo que tú y yo batallamos es ese anhelo por seguir controlando sus vidas. Pero nos damos cuenta con impotencia de que ya no podemos, ya no somos aquella voz que solíamos ser, ya nos prestan atención, ya nos desafían abiertamente, ya nos mandan por un tubo, ya no nos pelan como nos pelaban antes. ¿Por qué? Porque nuestra posición ya ha menguado. Para comenzar, es un hecho biológico. Hoy probablemente tu adolescente, si tienes hijos adolescentes, es más grande y más fuerte que tú, es más inteligente que tú. Y eso es odioso, ¿no es cierto? Huerco de... ¿verdad? Es odioso darse cuenta cómo nuestro hijo nos está enseñando ahora. Es una cosa horrible. Pero es un hecho, es una realidad, es un hecho de la vida, es lo que va a ocurrir. Y como no podemos pretender seguir controlando en el futuro de la vida de nuestros hijos, lo que debemos hacer es aprender a influenciar. Influenciar, lo dijimos la semana pasada, las relaciones que ellos tienen, 3 relaciones críticas, clave, estratégicas en sus vidas. La semana pasada usábamos esta frase: tú y yo no podemos decidir por ellos, quisiéramos, pero en la medida en que crecen no podemos decidir por ellos, no podemos controlar qué experimentan, quisiéramos, pero no podemos. Pero lo que sí podemos es influenciar sus relaciones clave. ¿Y cuáles son esas relaciones? Bueno, son el tema de esta serie, estas 3 relaciones. Su relación con las personas fuera de nuestro hogar. Ellos tienen amigos, gente a la que escuchan, líderes fuera de casa, personas, voces que influencian sus vidas. Tú y yo podemos, en algún sentido, influenciar esas voces. ¿A quién tienen cerca? ¿A quién tienen lejos? Ese precisamente es el tema de hoy. Luego, al mismo tiempo, tú y yo podemos influenciar su relación con Dios. Si bien no podemos controlarlo, pero sí podemos modelarlo e influenciarles, porque eso hará una diferencia en su vida. Y finalmente, tú y yo podemos influenciar definitivamente nuestra propia relación con nuestros hijos, su relación contigo como papá, mamá. La semana pasada yo utilicé una imagen visual para ilustrar estas relaciones y el impacto que tienen a lo largo de nuestra vida. Voy a volver a ponerte eso, son 3 perillas. Imagínate cada una de esas relaciones como una perilla. En el pasado, el domingo anterior, hacíamos el ejercicio. Si tú pudieras regresar al tiempo e identificar o tener la capacidad de subir o bajar el volumen, por eso la ilustración en perilla, subir o bajar el volumen de cada una de esas relaciones en momentos críticos de tu vida, seguramente coincides conmigo que quizá habrías tenido un resultado distinto si no hubieses puesto tanto volumen a una de esas 3 relaciones o tampoco volumen a una de esas 3 relaciones. Y por eso es tan vital que como padres tú y yo nos propongamos, nos comprometamos, aprendamos, nos hagamos de herramientas para influenciar esas 3 relaciones en la vida de nuestros hijos: su relación con otros fuera de casa, su relación contigo mismo como papá, mamá, su relación con Dios. Tú y yo podemos mover esas perillas, y eso es lo que hace la diferencia para el futuro. Eso es lo que hace la diferencia, y te decía, por eso es tan clave. Este es nuestro enfoque de hoy. La próxima semana hablaremos de esta relación, su relación contigo como papá, mamá, y luego terminaremos hablando de su relación con Dios y cómo tú y yo podemos influenciarla. Pero quedémonos en esta por el día de hoy, lo que resta de este mensaje. Voy a plantearte esta relación a modo de pregunta y voy a responder por qué es tan importante que tú y yo influenciemos en la manera en que nuestros hijos se relacionan con otros y cómo influenciar a esos que impactan a nuestros hijos. Esa es la pregunta. La pregunta a hacernos es: ¿tú y yo estamos influenciando a los influenciadores de nuestros hijos? Porque ellos tienen influenciadores. Si tus hijos están en etapa escolar, desde chiquitos ya tienen influenciadores, desde kinder. Y en la medida en que crecen, tu voz pierde volumen y la voz de aquellos con los que pasan más tiempo y que están fuera de casa sube o se incrementa en volumen. Si tienes hijos adolescentes, eso es especialmente cierto para ti. Tú lo sabes y lo has descubierto probablemente como a la mala, porque te has dado cuenta que lo que le dices a tu hijo o a tu hija parece que hace exactamente lo contrario, y te das cuenta: ¿qué onda? Pareciera que mi voz ya no hace eco en la vida de él o ella. Estoy influenciando a los influenciadores.
Si tú y yo crecemos en conciencia de eso, esto es lo que vamos a descubrir. ¿Por qué es tan importante influenciar a quienes les influencian? Porque de esa manera tus hijos, mis hijos, serán una prioridad para otras personas que son clave, que influencian sus vidas en cada etapa a lo largo de toda su vida. Repito, ¿por qué es tan importante prestar atención a aquellos que ejercen influencia en la vida de mi hijo, mi hija? Porque si lo hago, mis hijos no solamente van a ser una prioridad para mí, sino van a ser una prioridad para aquellos que están influenciándoles. Yo puedo lograr eso. Tú puedes lograr eso como papá, mamá, como abuelo, como tía, como tío, como maestro. Y quizá tú estás preguntando, ¿pero de dónde sacaron esa idea? Bueno, la verdad es que nosotros no somos tan brillantes como para que se nos ocurra esa idea de influenciar a quienes influencian a nuestros hijos. Yo te decía, hemos abrazado una filosofía llamada Orange, que es creada por este hombre que leías hace un momento unas palabras suyas, se llama Ray Joyner. Pero especialmente hemos abrazado un principio, un gran principio bíblico que ilustra, creo que de manera poderosísima, este asunto del impacto y el potencial que tienen aquellos que están alrededor de la vida de nuestros hijos como para influenciar el rumbo y la calidad de sus vidas. Hemos tomado un versículo, es un proverbio, es un trocito de un capítulo del libro de Proverbios, un conjunto de dichos sabios, escrito por un hombre que fue considerado el más sabio en su época. Fue un antiguo rey de Israel llamado Salomón. Salomón, el hijo sucesor de aquel gran rey David. Salomón escribió esto en el libro de Proverbios, capítulo número 13, versículo número 20. Camina con sabios, dijo Salomón, camina con sabios y se te va a pegar eso. Te vas a convertir en una persona más sabia. Camina con sabios y te harás sabio. Por otra parte, el principio funciona a la inversa también. Júntate con necios, pero fíjate algo curioso. Salomón no dice y te volverás necio. No. Salomón dice, no te vuelves necio por andar con gente necia, pero sí sufres consecuencias de sus propias decisiones y sus comportamientos. Y eso es cierto, y solo hace falta repasar un poquito tu vida. Probablemente si miras atrás unos 10, 15, 20 años, te das cuenta que algunas veces has sufrido consecuencias, te has metido en líos sencillamente porque te salpicaron las consecuencias de las decisiones que otro tomó. ¿No es cierto? Y concluyes, ¿para qué le dije que sí a esa cita? ¿Para qué me asocié con esa persona? ¿Para qué me embarqué en esa relación? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué no me permití decirle que sí? Porque te das cuenta que este principio es cierto y tus padres, tu mamá, tu abuela lo sabían intuitivamente, sin haber leído probablemente nunca ese proverbio, ¿no es cierto? Por eso ellas te decían, no me gustas que andes con fulanito. Porque ellas sabían que si empiezas a juntarte con gente equivocada, vas a salir mal parado. Probablemente no pusieron demasiado énfasis en esta primera parte, que es la parte positiva del principio en acción, sino mucho énfasis en esta segunda parte. Pero el punto es, intuitivamente, y esto es algo increíble, porque incluso si tú no te consideras un seguidor de Jesús, si tú no te consideras una persona de fe, si tú no crees en la Biblia, incluso tomando todo eso en consideración, ese principio seguro coincides conmigo que es básicamente puro sentido común cuando lo analizas bien. Parece obvio después de leerlo, ¿no es cierto? Claro, si te juntas con gente sabia, te haces más sabio. Y si te juntas con gente necia, mínimo sufres consecuencias. Y cuando piensas en ese principio aplicado a la vida de tus hijos y en la experiencia tuya como papá, mamá, probablemente vas a notar esto, aun cuando no lo hayas vivido. Si ya lo has vivido, obviamente ya lo has descubierto, pero si no lo has vivido, vas a coincidir conmigo que esto es lo que puede pasar. Y en efecto pasa. Mientras tus hijos crecen, tú ya no eres dueña de la influencia sobre la vida de tu hijo, y lo hemos dicho antes. Ahora otras voces son dueños y dueñas. En otras palabras, tu voz empieza a perder volumen. En las perillas, ¿recuerdas?
de la ilustración? Tu voz ahora tiene menos volumen y la voz de otros tiene más volumen. Ahora, el punto es, las voces fuera de casa que tienen mucho más volumen que la tuya, ¿cómo son? ¿Son sabios o son necios? ¿Son sabios o son necios? Porque tu hijo o tu hija, especialmente preadolescentes en adelante, dejan de prestar tanta atención como lo hacían mientras eran niños a tu voz. Ya no tienes tanto volumen. Mira, hace poco yo escuché la historia de un papá que había construido una relación extraordinaria con su hijo mientras era niño. Desde muy chiquito, una conexión muy poderosa. Jugaban juntos, se divertían, había una conexión emocional muy profunda, intimidad. Ese niño le contaba todo a su papá hasta que llegó a la preadolescencia, seguía siendo igual. Pero ya después de los 15 años, él empezó a notar que su hijo como que levantaba barreras y le impedía abordar algunos temas de los que ese chavo, no quería que su papá se enterara, participara o conversar con él. El papá empezó a notar eso con preocupación, pero llegó un punto en donde durante un par de semanas ese chico guardó silencio, unos 16, 17 años, y no quería hablar básicamente con su papá. Y su papá y su mamá preocupados, algo está pasando, él nunca ha sido así. En una de esas noches, después de la cena, se acerca y entra a la recámara de ese muchacho, el papá, preocupado, y le dice: hey, vamos a decir que se llamaba Luis, yo no sé qué está ocurriendo, mamá y yo estamos preocupados y yo necesito hoy, yo necesito que tú me digas qué está pasando en tu vida. No puedes seguir guardando silencio, necesito saber qué está ocurriendo y necesito saberlo ya. Necesito que me digas la verdad y necesito que me lo digas ahora mismo. Imagínate el abordaje de ese papá, nada sabio. Era obvio que no le iba a ir bien en esa conversación. Algunos están pensando: ¿de veras no le iba a ir bien? No puede salir bien una conversación así con ningún adolescente. Que me digas ya, porque aquí mis chicharrones son los que truenan. No te va a ir bien. Obviamente no le fue bien. En algún punto de esa conversación, mientras él lo presionaba y más a este chavo de 16, el chavo lo mira a los ojos y le dice: papá, no te voy a decir absolutamente nada de lo que me está pasando. Y te voy a decir por qué. Porque tú eres quien hace las reglas en esta casa. Y no puedo decirle lo que me está pasando al tipo que pone las normas. Él quedó impactado. ¿A dónde se fue ese niño con el que tenía una gran conexión? Salió del cuarto un poco desorientado, le cuenta a la esposa, le da espacio a ese chavo. Después de eso tenía que darle espacio. Al día siguiente habla con un amigo suyo que tiene hijos un poco más grandes que los suyos y le cuenta lo que le pasó. Hizo una movida sabia, buscó consejo. Y su amigo le dice: a ver, trata de recordar el tiempo de tu juventud y cuéntame si tú algunas de las cosas más difíciles que viviste estuviste dispuesto a compartirlas con tu papá. Y él le dijo: mira, ahora que me lo dices, la verdad no. Pues obvio, no lo va a compartir contigo. Le termina la conversación, le da un par de consejos y este padre regresa a casa, saca un espacio otra vez para hablar con su hijo y le dice: Luis, entiendo que no quieras hablar conmigo y yo quiero respetar eso y quiero pedirte perdón por haberte presionado y pasado de la raya. Pero quiero preguntarte, hijo, ¿hay alguien más con quien tú puedas hablar esto que estás evitando hablar conmigo? ¿Hay algunas personas, algunos nombres que vengan a tu mente de personas con las que sí puedas abrir el corazón, que no creen las reglas, que no hayan inventado y no estén imponiéndote reglas, pero con quien tengas la confianza de hablarlo? Y el chavo, escuchando a su papá, dice: sí, ahora que me lo dices, no lo había pensado. Y surgieron allí 2, 3, 4 nombres y terminó esa conversación. ¿Cuál es el punto, amigos? El punto es que nuestros hijos van a abrir sus alas y se van a ir. Y cuando digo eso, ni siquiera estoy pensando en cuando se vayan de casa. Van a abrir sus alas y se van a distanciar emocionalmente de ti y de mí. Es un hecho. Van a cuestionar tus valores, tu sistema de creencias, tu religión, lo que les has enseñado, los patrones de comportamiento con los que has intentado instruirles,
los principios que les has compartido, las enseñanzas, las lecciones de vida, todo eso lo van a cuestionar. Van a abrir sus alas y se van a alejar, distanciar de ti. Y es parte normal, natural, necesaria de la formación de la identidad de un ser humano. Eso fue lo que tú y yo hicimos en la adolescencia y juventud, solo que no nos acordamos mucho. Se van a distanciar. ¿Por qué? Porque tu voz va a perder volumen y empezarán a escuchar otras voces, gente que les va a influenciar, grupos de personas, organizaciones, tendencias, figuras de autoridad, a quienes admiran, con quienes se asocian, con quienes pasan tiempo, con quienes comienzan una relación. Sus voces van a crecer y la tuya va a menguar, la mía va a menguar. Abrirán sus alas y se irán. En Vidaín, ese principio hemos aprendido a verbalizarlo así, aplicado a la vida de un hijo tuyo, de un hijo mío, de nuestros hijos. Sus relaciones determinarán el rumbo y la calidad de sus vidas. Sus relaciones fuera de casa determinarán el rumbo y la calidad de su vida. Eso da miedo, ¿no es cierto? Porque ahora que ya no tienes control, ¿cómo? Por eso es tan importante que en cada situación que vivas con tus hijos, que ellos estén atravesando, te hagas algunas preguntas. Voy a lanzarte algunas maneras de preguntarte lo mismo respecto a aquellas voces que están fuera de casa y están ejerciendo una gran influencia sobre la vida de tus hijos. ¿Quiénes? Por ejemplo, mira este par de preguntas. ¿Quiénes son esos que influencian a mis hijos? ¿Lo sabes? ¿O lo supones? ¿Lo sabes en verdad o supones? Bueno, yo creo que hay un muchachito. No, ¿lo sabes? ¿Sabes el nombre? ¿Sabes quiénes ejercen influencia en ellos? Otra manera de preguntarte eso es: ¿cómo puedo influenciarles? Ok, una vez identificados, ¿cómo puedo influenciarles? No siempre son amigos, algunas veces son líderes en diferentes áreas. Maestros, coaches, líderes aquí en la iglesia, tu familia extendida. En ocasiones no es cierto que tu hijo quiere escuchar, estaría dispuesto a escuchar mucho más a un tío o una tía que a ti, a un abuelo o una abuela que a ti, a un primo mayor que a ti. Otra manera de preguntarte esto es: en cada situación, ¿hay alguien a quien deba acercar a mis hijos o alejar de mis hijos? ¿Recuerdas? Sabiduría, necedad. Hay gente sabia que hoy no está cerca de mis hijos, que yo pueda de alguna manera influenciar, mover esa perilla para que mi hijo, mi hija escuche más su voz. Y tal vez tú piensas: Alejandro, pero ¿cómo alejo a alguien, especialmente si mis hijos son adolescentes jóvenes? Bueno, quizá no puedes controlar con quién pasa tiempo, pero tú sí puedes ponérsela un poco más difícil, ¿no es cierto? Tú y yo podemos poner un poco más difícil el hecho de que pase tiempo escuchando voces que tú y yo identificamos como gente que no les provee una buena influencia. Otra manera de preguntarte, o otra pregunta a hacerte es: ¿hay alguien a quien quiero que escuchen? Es decir, es la misma pregunta, pero de diferentes formas, planteada de diferentes formas. ¿Por qué? Porque entendemos el principio que escribió Salomón 3000 años atrás. Las relaciones de nuestros hijos, sus relaciones, determinan el rumbo y la calidad de nuestras vidas. Y quizá tú estás pensando al ver esas preguntas: a ver, Alejandro, pero ¿eso no es un poco de manipulación? ¿Sí? Pero yo te haría otra pregunta: ¿te importan lo suficiente como para hacer algo? Tú sabes, nos puede parecer manipulación acercarme a otro para que le diga lo que yo quiero que escuche. Puede parecerte manipulación, y quizás sí lo sea un poco, pero tú estás persiguiendo el bienestar de tus hijos. Y como estás persiguiendo su bienestar, yo personalmente creo que vale la pena jugarte esa carta. ¿A quiénes? Si tú me preguntas ¿a quiénes yo debo influenciar entonces? Pensando en eso, ¿a quiénes? ¿Está bien, Alejandro? Yo ahora puedo ver más claramente. Quizá habías visto ese proverbio antes y lo habías escuchado, o conocías intuitivamente ese principio, ¿verdad? Como
por sabiduría de calle o crianza, sabes, sí, yo entiendo, debo pasar tiempo, en mi caso, con gente sabia, y eso me beneficia, y debo alejarme de gente necia porque eso me perjudica. Eso es cierto también para mis hijos. Pero ¿cómo yo logro influenciar a aquellos que están siendo una voz de influencia positiva o negativa para ellos? ¿Cómo logro hacer eso? ¿A quiénes? Yo he identificado 5 grupos de personas que creo que tú y yo podemos y debemos influenciar a lo largo de la experiencia de nuestra paternidad en la vida de nuestros hijos, porque sus voces van a impactarlos y ya lo están haciendo. Así que en estos minutos finales voy a mostrarte esos 5 grupos y voy a darte ideas prácticas de cómo influenciar a esos 5 grupos para poner en práctica este principio de Salomón. Mira estos grupos, esos son los que yo creo que tú y yo debemos influenciar. A los amigos de nuestros hijos, obvio, ¿verdad? Pero también a otros padres, a los padres de esos amigos de nuestros hijos. A esos tenemos que influenciar. A la familia extendida, eso probablemente es una de las cosas más complicadas, ¿verdad? ¿Cómo influencio a mis suegros? Ok, vamos a hablar un poco de eso, te voy a soltar algunas ideas. A la iglesia, a donde asistes, a esta iglesia, ¿cómo influenciar a quienes están influenciando a tus hijos? ¿Cómo acercarte a ellos? ¿Sabes quién lidera a tus hijos? Quizás sí, quizás no. ¿Cómo hacer eso? Ideas para influenciar a los maestros de nuestros hijos y a sus coaches. Es decir, hablamos de coaches cuando pensamos en actividades deportivas o intelectuales, artísticas, extracurriculares. ¿Cómo influenciar a los amigos de mis hijos, a los padres de sus amigos, a mi familia extendida, a la iglesia y a maestros y coaches? Así que te voy a dar algunas ideas, y con esas ideas vamos a ir cerrando este mensaje de hoy. Para contarte esas ideas, yo voy a tomarme la libertad de compartirte una lista que Eliana y yo hemos escrito de ideas para nosotros. Algunas quizás te parezcan buenas, otras nada que ver, pero sencillamente quiero darte ideas. Quizá mi meta, más que hagas esto mismo, es despertar tu creatividad en diferentes formas en que tú puedas influenciar a aquellos que están ejerciendo influencia en tus hijos, estos grupos. Eli y yo nos hemos detenido a escribir. Algunas de estas cosas que voy a leerte las hemos hecho, otras no las hemos hecho. Otras están en nuestra tarea, en nuestra lista de pendientes. Pero te lanzo algunas ideas. Por ejemplo, ¿qué de regalarle un libro acerca de paternidad o de un tema relevante para la etapa de vida de tus hijos a un padre o a varios padres de los compañeros de clase de tus hijos? Es una manera de influenciarles. Agregas valor y los pones a hablar en el mismo idioma que tú, y por lo tanto darle importancia a las mismas cosas que tú les das importancias. O contarles a los padres de los compañeros de clases de nuestros hijos qué estamos leyendo nosotros, más que regalarle un libro que estamos leyendo, y preguntarles qué están leyendo ellos, qué han aprendido. En mi caso, como tengo la oportunidad, eso probablemente no lo podemos hacer todos igual. Pero en el colegio de mis hijos yo doy conferencias de crianza gratuita. Yo no le cobro a ese colegio, le cobro a los demás que me invitan, pero a ese colegio no le cobro. ¿Por qué? Porque yo quiero influenciar ¿a quiénes? Yo quiero influenciar a los otros padres y quiero influenciar a los maestros. Otra cosa que Eliana y yo hemos hablado para hacer y hemos hecho, procuramos no faltar a ninguna de las convocatorias en nuestro colegio. ¿Por qué? Porque mira, ¿cómo puedo influenciar al colegio de mis hijos, a sus maestros, a los padres de los amigos de mis hijos, si a mí no me ven allí? Yo parezco como un cometa. Halley, ¿te acuerdas de ese cometa? Cada 75 años. Otra manera, hablar bien de... Escucha, tú dices, ¿cómo, Alejandro, cómo yo puedo influenciar a esta raza complicada? Yo te entiendo. Aquí hay una idea, no sé si te guste. Yo me he propuesto hablar bien de Eliana delante de los suegros, cuando Eliana no está. Entonces ellos dicen, ese yerno mío es un tesoro, y estarían más dispuestos a escucharme respecto a algunas cosas de la crianza. ¿No te parece lógico eso? Yo hablo bien de Eliana cuando Eliana no está delante de los suegros, y de vez en cuando hablo bien de Eliana cuando ella está delante de los suegros. Yo no quiero que ellos sencillamente me vean como, bueno, el pelón que se casó con la hija.
No, yo quiero que ellos entiendan que yo soy una voz que puede agregar valor a la relación que ellos tienen con mis hijos, pero no voy a hacerlo desde la posición, yo soy el papá y ustedes los abuelos, así que no se metan. Eso no va a funcionar. Otra idea, hablando de iglesia, yo te decía que tenemos una filosofía muy bien definida en Vidaín para el trabajo con los niños estudiantes, adolescentes jóvenes. Y en medio de esa estrategia nosotros hemos abrazado el uso y lanzado una aplicación móvil. Esa aplicación se llama ParentQ y allí está todo, absolutamente todo lo que tus hijos están aprendiendo cada fin de semana en los ambientes, especialmente de niños. Así que si tú no has descargado esa aplicación y tú dices, a ver, repíteme el nombre, acércate allí cuando terminemos nuestra reunión a un módulo, ¿verdad?, que está ahí en nuestro lobby, justo al lado de la galería, y ellos van a darte información acerca de la aplicación, cómo descargarla, es gratuita, cómo mantenerte en sintonía con lo que ocurre con los niños de primaria, con los niños de kinder y así sucesivamente. Qué principios están aprendiendo, qué ideas tú puedes aprovechar, están en la aplicación para poner en práctica y reforzar, apretar más en casa, y que escuchen entonces lo mismo que están escuchando aquí. Otras ideas, ¿cómo influenciar a los amigos de mis hijos? Bueno, dependiendo de las edades, seguramente los míos están en primaria, pero Eliana y yo nos proponemos al menos una vez por año invitar a un grupo de amigos de nuestros hijos, punto y aparte de las fiestas de cumpleaños, un grupo de amigos de nuestros hijos, quienes ellos seleccionen para hacer lo que quieran hacer y nosotros pagar por eso. ¿Por qué? Porque recuerda, se requiere tiempo, esfuerzo y dinero para poder ganar influencia consistente en la vida de aquellos que influencian a nuestros hijos y en las siguientes generaciones en general. Invitarles, yo he sacado, por ejemplo, yo he llenado, antes tenía una camioneta, ya no la tengo, pero tiraba todos los asientos, ¿verdad? Y metía 10, 12 niños allí, nos íbamos a un parque a jugar básquet y les invitaba pizza y pasábamos todo el día juntos. Y algunas veces, es increíble, pero algunas veces las mamás preguntaban, ¿pero cómo? ¿Es un cumpleaños o qué? Y le preguntaban a mi esposa por los famosos grupos de WhatsApp. Y Elena le decía, no. Sencillamente Ale quiso salir con ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Sí? Ganas influencia porque además tienes la oportunidad de conocer a los amigos de tus hijos. Aprovechar hablando de influencia sobre la vida de nuestros hijos, de los amigos de nuestros hijos. Necesitas aprenderte los nombres de sus amigos. Nada de, niño, ¿cómo es que te llamas? No vas a ser una voz de influencia. Otra idea práctica para aprovechar y ganar influencia sobre esos grupos que influencian a nuestros hijos. Aprovechar cada junta personal con los maestros de mis hijos para agradecerles por su apoyo en la formación y su alianza en la formación de nuestros hijos, formación académica, formación del carácter, formación en cuanto a su propia estima personal. Darles un regalito mientras están en kinder o en primaria a las maestras al menos una vez por año para agradecerles. Te diría raro que tú le dieras un detalle, un regalo a una maestra de la universidad, pero en kinder y primaria puedes hacerlo. Otra idea, permitir que los amigos de mis hijos vayan a mi casa y se diviertan, aunque eso sea un desastre. Aunque manchen las paredes, aunque rompan el mueble, aunque tiren comida por todos lados, aunque sea un escándalo, aunque me vuelvan loco. Permitir que hagan eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué dirías tú? ¿Que yo tengo mayor probabilidad con Eliana de ganar influencia en la vida de los amigos de mis hijos si permito eso? ¿O si soy el papá gruñón que dice, no, a mi casa no vienen a hacer desastre? Yo te decía la semana pasada, todos recordamos casas de padres de nuestros amigos mientras éramos adolescentes o jóvenes, a las que decíamos, ni loco yo voy a la casa, tu vieja está loca, tu mamá está loca, tu papá es un energúmeno. En los partidos, por ejemplo, en los partidos de deportivos o competencias académicas, acercarnos a aquellos que están coachando a nuestros hijos y no solamente ahí con los papás, para preguntarles cómo van, cuéntame, para hablarles un poco de nuestros hijos, ¿qué ves? Yo quiero seguir reforzando esto, ¿crees que puedas apoyarme mientras vienen las prácticas? Otra idea es ser anfitrión. Escúchame, si tienes hijos adolescentes, jóvenes, estudiantes de secundaria, prepa o universidad,
Ser anfitrión de grupos. Si tienes hijos en la universidad, ser anfitrión de grupos de living room, así se llama nuestro ambiente, de universitarios para el crecimiento espiritual. Sea un anfitrión de eso en tu casa. Recibe a jóvenes en tu casa. Así puedes ganar influencia en aquellos que influencian a tus hijos. Algunas otras ideas rápidamente. Contarle a nuestros padres qué hemos estado aprendiendo acerca de crianza. No decirles así es que se hace, no, mira lo que he estado aprendiendo. Es una idea práctica y ganas influencia porque te ven comprometido a ser cada vez un mejor papá, una mejor mamá. Otra idea, agradecerles y honrarles en privado y en público por todo el trabajo que hicieron en nuestra propia crianza. Eso te pone en una posición de influencia sobre ellos. Y si hablas de eso, tu familia política, el gran trabajo que hicieron en la crianza de tu esposa, el gran trabajo que hicieron en la crianza de tu esposo, señalar en privado a nuestros hijos las grandes virtudes de sus abuelos y nuestra familia extendida, especialmente abuelos, señalar en privado eso, pero al mismo tiempo tomar algunas oportunidades de vez en cuando para explicar qué es lo que de los abuelos no se parece a nosotros como familia. No hablar mal, pero decir eso no se parece a lo que somos. Finalmente, generar una conversación. Eso lo estamos haciendo Eliana y yo recientemente. Generar una conversación con alguien a quien ellos admiren y ponerlos a hablar. Por ejemplo, mi hijo admira muchísimo a un cantante, a un rapero. ¿Sabes? Todos los niños o adolescentes admiran a raperos, hip hoperos, ¿verdad? Y es un amigo mío que conocí a través de Luis Fragoso. Él se llama Ray. Entonces lo que he hecho es generar un espacio para que Ray converse con Andrés. ¿De qué? De lo que yo quiero, no de lo que Andrés quiere. A Andrés le digo, te he abierto hijo, ¿quieres hablar con Ray? O le he dicho, ¿quieres hablar con el Guille Franco? Y yo le digo, el Guille es amigo mío. Y le digo al Guille, quiero que hables con él, pero mira lo que quiero que le digas, esto. Y tú piensas, ¿eso es manipulación, Alejandro? Yo estoy dispuesto a jugarme esa carta, porque esta gente sigue ganando fuerza y volumen en influencia en la vida de mis hijos, y yo sigo perdiéndola. Y como no estoy dispuesto a permitir que voces necias impacten a mis hijos, yo prefiero ir detrás de esas voces e influenciarlos positivamente. Lo que he pretendido hoy sencillamente es animarte a ser más intencional con aquellos que están siendo una influencia creciente en la vida de tus hijos. Y para cerrar, yo quiero que veas brevemente un pequeño video que grabamos de una familia de nuestra iglesia a quien yo admiro profundamente. Tienen hijos más grandes que los míos. De hecho, uno de ellos ya salió de casa, vive en otra ciudad, titulado, trabajando en una gran empresa de nuestro país. Y ya el otro chico se acaba de titular y la otra, su hija menor, está en plena carrera universitaria. Por lo tanto, tiene más sabiduría que yo. Los he visto, he hablado con ellos de cómo hacen algunas cosas y decidimos grabar un pequeño video que ilustrara este principio en acción, porque yo creo, los he visto a ellos hacerlo y veo el resultado de sus hijos que siguen, sus 3 hijos siguen caminando derecho, algo que todos anhelamos, siguen teniendo lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito, porque este par de padres se atrevieron a darse el permiso de hacerse a un lado para que otras voces crecieran, pero al mismo tiempo ellos influenciaron a esas voces. Así que mira esto conmigo en pantalla. Quizá conoces a esta familia. Recuerdo una conversación que tuve con mi papá en secundaria acerca de decirme, oye, si eres sabio, ¿a quién vas a pedir consejo? Definitivamente el consejo que tú nos has dado de siempre buscar una figura
aparte de ustedes como padres, en tener un consejo, en tener alguien con quien platicar cosas que a lo mejor se nos dificultan en la relación que llevamos. Ha sido una de las mejores decisiones que he tenido. Tienes razón, es importante tener ciertas personas que puedan influir en nuestra vida. A lo largo de mis etapas de vida, tanto en la vida escolar, en mi vida profesional, en mi vida con mi relación con mis amigos, en mi relación con Dios, que también ha sido muy importante tener esta figura. Ha sido muy agradable los resultados que he obtenido, y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Y para mí esa persona es Luis Fragoso. Luis Fragoso lo conocí en la etapa de secundaria y hasta ahorita lo sigo conociendo, y él fue mi líder de grupo y ahorita es mi líder pues de Inside Out. Y en mí particularmente Mariana Ríos, en mi etapa de adolescencia, que actualmente es líder de Inside Out, ha sido una de las personas que más han impactado, ya que ella siempre me ha impulsado a seguir dando pasos en mi relación con Dios, incluso buscarlo en cualquier situación que probablemente pues con mis papás no sea con la confianza de contárselos. Y a través de eso, su voz ha ayudado mucho mi vida, en la manera en la que vivo, en la que pienso, en la que actúo. ¿Por qué? Porque no solamente habla, sino también actúa. Así que él para su vida me ha marcado y me seguirá marcando. Así que yo considero que es bueno, y agradezco el consejo que mi papá me dio de buscar a personas sabias que te sepan aconsejar. Y es por eso que yo quisiera ser como ella al momento de dar consejos, y creo que es importante siempre tener una persona como ella en nuestras vidas. Y yo, a lo largo de estos años de vida que tengo, no he tenido ningún inconveniente, creo que con ustedes como padres, ni con mis hermanos, en tener este tipo de conversaciones, y que a lo mejor no platiquemos de ciertas cosas con ustedes. Y yo invitaría a mis hermanos a que continúen, que no echen en saco roto estas conversaciones, o tener esta figura con alguien con quien platicar, y siempre tener en los diferentes ámbitos de la vida a una persona en la que podamos tener esta figura. Hoy, después de varios tiempo, me doy cuenta de que fue bueno haberles dicho que buscaran consejos, personas que tuvieran influencia sobre ustedes, para que les ayudara en su caminar, en la escuela, con los amigos, en el trabajo. Eso ha sido un proceso difícil para tu mamá y para mí, porque no sabíamos a quién iban a escuchar. Era como perder el control sobre sus vidas nosotros, pero a la vez impulsarlos a que enfrentaran retos que van a seguir influenciando esos retos, sus vidas. Pero hoy me doy cuenta que fue bueno, y yo les felicito por tomar sabias decisiones, y los invito a que sigan y sigan y sigan aceptando consejos de personas sabias. Mira, yo conozco personalmente desde hace años a Jaime y a sus hijos, y ese es mi punto, y nuestra intención con mostrarte esa breve parte de la historia de la vida de ellos y su experiencia como padres y como hijos es amigos, habrá momentos en los que tú y yo vamos a tener que mirar por la ventana desde afuera lo que está ocurriendo dentro de la vida de nuestros hijos, y otro distinto a ti va a estar adentro con ellos. Es un hecho. Así que ¿por qué no asegurarnos desde ahora de influenciar a aquellos que van a estar dentro de ese cuarto? Porque un día vas a verlo desde afuera. Esta es mi oración, y con esto quiero terminar. Que tú y yo podamos continuar creciendo en sabiduría para aprender a influenciar cada vez más y mejor a esos grupos que hoy ejercen y cada vez más van a ejercer una influencia en la vida de nuestros hijos. Con eso dicho, oramos, ¿te parece? Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de juntos, Señor, construir sabiduría, repasar, Señor, principios que probablemente conocemos, que sabemos, Señor, que hemos visto funcionar, que hemos visto cómo una persona o unos padres se benefician de ellos, y otros
Señor, no sacan provecho del mismo principio. Ayúdanos a ser cada vez más sabios, a hacernos herramienta, a invertir tiempo, esfuerzo y todos los recursos que sean necesarios para crecer en influencias con aquellos que influencian la vida de nuestros hijos mientras se convierten en adultos y abren sus alas. Dios, así que cuando nos toque esa experiencia difícil de mirar desde afuera lo que ocurre dentro de la vida de nuestros hijos, tengamos la certeza de que quien está dentro junto a ellos va a ser una voz de influencia sabia y positiva. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en la tercera parte de la serie.